Pero veamos un ejemplo mucho más interesante. La función exponencial, se les regalo hacer la derivada por definición. Si quieren hacerlo, bárbaro, pero yo les voy a mostrar cómo hacerlo a través de la condición suficiente. E a la z, recuerden que cuando a z lo reemplazo por x más y por y, esto da lo mismo que e a la x por e a la y por y. E a la y por y es coseno de y más seno de y, así que distribuyo y en definitiva acá tengo u, e a la x coseno de y, y b de xy, e a la x seno de y, también válidas para todo el plano complejo. Derivo parcialmente. U sub x. Bueno, coseno de y es una constante y la derivada de e a la x respecto de x es el propio e a la x, así que e a la x coseno de y tengo la propia u. ¿Sí? U sub x existe y vale esto. La derivada de u respecto de y, ¿cuánto vale? Bueno, e a la x se mantiene y la derivada de coseno de y respecto de y es menos seno de y. Con b, respecto de x, e a la x seno de y. Y respecto de y, e a la x coseno de y. ¿Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? U sub x igual a b sub y. Sí, e a la x coseno de y, e a la x coseno de y vale para todo x y en R2. ¿Se cumple que u sub y es igual a menos b sub x? Menos e a la x seno de y y menos e a la x seno de y, u sub y igual a menos b sub x, se cumple también. O sea, las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen. Se cumple la continuidad de las derivadas parciales. ¿Dónde? En todo el mundo, porque acá tengo producto de puras funciones continuas, así que el producto son todas funciones continuas, o sea, u sub x, u sub y, b sub x, b sub y son continuos en todo R2, por lo tanto, las condiciones suficientes de derivabilidad, fíjense, si yo tomo un z0 cualquiera, ¿qué es lo que necesito para aplicar la condición suficiente? Que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann en x0 y 0. Ya sabemos que se cumplen en todos lados. Y que se cumpla la continuidad de las cuatro derivadas parciales en algún entorno. En este caso puedo tomar cualquier entorno porque las cuatro funciones son derivables, son continuas en todo el plano. Así que se cumplen las condiciones suficientes y por lo tanto en cualquier x0 y 0 de los complejos existe la derivada de la función e a la z. ¿Cuánto va a valer? U sub x, o sea, e a la x coseno de u sub x más y por b sub x, evaluadas en x0 y 0. Y entonces, e a la x0 coseno de y0 más y por b sub x, e a la y por e a la x0 seno de y0. ¿Y eso quién es? No es ni más ni menos que e a la z0. Así que la derivada de e a la z es e a la z. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora recuerden que nosotros tenemos toda una cadena de cosas definidas en base a la función exponencial. Por ejemplo, seno de z era e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. ¿Cuánto vale? Primero, ¿dónde es derivable? ¿Y cuánto vale la derivada? Bueno, yo acá tengo una función. Me pregunto por e a la iz. Es a la composición de la función que a z le asigna y por z con la función exponencial e a la z. Esto lo puedo ver como una composición. Por lo tanto, como la función que a z le asigna y por z es una función derivable en todo el plano, y la e a la z acabamos de ver que es derivable en todo el plano, entonces quiere decir que e a la y por z es derivable en todo el plano. ¿Y su derivada cuánto vale? Y bueno, por la regla de la cadena, la derivada de esto es e a la y por z por la derivada de lo de arriba, que sería y. Entonces, esta función es derivable, lo mismo, digamos, el mismo análisis para esto, y esto es una constante, así que no molesta para nada. ¿Cuánto vale la derivada de seno de z respecto de z? Bueno, derivamos esto, que sería, como les decía hace un rato, e a la y a z por i, que sería la regla de la cadena, menos e a la menos i por z por menos i, o sea, más i por e a la menos i por z, dividido 2i. Y esto, si cancelo los 2i en el numerador con el del denominador, me va a quedar e a la iz más e a la menos iz sobre 2, que no es otra cosa que el coseno de z. Análogamente,
coseno de z también es derivable en todo el plano, análisis idéntico, y su derivada vale el menos el seno de z. Y de la tangente, bueno, tangente la puedo ver como seno sobre coseno. Ya sabemos que estas dos son derivables en todo el plano. Por lo tanto, el cociente va a ser derivable en todos los lugares en los que la función esta no se anule. Que ya sabemos que son, por supuesto, donde se anula coseno en los números complejos de la forma pi sobre 2 más k por pi. Tenía iguales raíces que en el campo de los reales, así que la función tangente va a ser derivable en los complejos, excepto en los reales de la forma pi sobre 2 más k por pi, conforme k sea un entero. Y la derivada, ¿cuánto va a valer? Bueno, voy a aplicar la regla del cociente y me va a terminar dando menos la secante cuadrado de z. De igual manera, analizamos las derivadas de las otras funciones trigonométricas, de las funciones hiperbólicas que conocemos. O sea que ya fíjense que tenemos un buen repertorio para decidir respecto de la derivabilidad de un montón de funciones. Quedaría dentro de las funciones importantes, por ejemplo, quedarían las funciones de tipo logaritmo principal, por ejemplo. Si hacemos el intento de hacer el reconocimiento de u y b de x y, nos damos cuenta de que los cálculos se van a complicar un poquito. Pero afortunadamente, hay veces que, recuerden que allá cuando introducíamos el tema funciones, decíamos que a veces nos iba a convenir que a la u y a la b, o sea, a la función de parte real y de parte imaginaria de una función f, nos iba a convenir verla no en términos de las coordenadas rectangulares de z, o sea, x y y, sino de las coordenadas polares. Eso da lugar a que uno considere, cuando uno tiene a z expresado no como x más y por y, sino como r por e a la i tita, donde r es el módulo y tita el argumento principal, si hay alguna manera de ver cómo se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Vamos a ver primero la deducción en general y después vamos a ir a un ejemplo que nos va a aclarar, por supuesto. Supongamos que yo tenga que la variable, en vez de x más y por y, está como r por e a la i tita, es decir, en forma exponencial a través de sus coordenadas polares. Y supongamos que yo haya reconocido la parte real u en términos de r y de tita y la b en términos de r y de tita. O sea, ya no en términos de x y de y, sino de r y de tita. Más vale que las ecuaciones de Cauchy-Riemann valen para cuando la dependencia de u y de b son en función de las partes real e imaginaria, no de las coordenadas polares. Sin embargo, hay una adaptación que podemos hacer. Fíjense. Nosotros sabemos que hay fórmulas de conversión entre r tita y xy, ¿sí? Sabemos que, digamos, el coseno de tita es x sobre r, el seno de tita es y sobre r, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, y la tangente de tita es ni más ni menos que y sobre x. O sea, esas son las fórmulas de conversión de coordenadas polares a rectangulares y viceversa. En particular, fíjense que yo voy a usar el hecho de que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado para obtener la derivada parcial de r respecto de x. Eso es algo que ustedes lo pueden hacer. Repasamos simplemente, derivamos implícitamente 2r por r sub x igual, acá esto tiene 0 y esto sería 2x. Por lo tanto, cancelo los dos y me queda r sub x igual a x sobre r, que es el coseno de tita. O sea que la derivada parcial de r respecto de x, coseno de tita. Y análogamente, derivada parcial de r respecto de y, seno de tita. La tangente de tita, yo sé que es y sobre x, así que voy a obtener tita x y tita y por derivación implícita. Bueno, tita x sobre coseno cuadrado de tita, que sería derivar esto respecto de x pasando por tita, igual a, derivamos esto respecto de x, por supuesto va a ser menos y sobre x cuadrado, porque y x son independientes. Así que tita x, ¿qué valdría? Coseno cuadrado de tita, que sería x cuadrado sobre r cuadrado,
todo eso por menos i sobre x cuadrado. Bueno, hacen las cuentas y le queda menos seno de tita sobre r. Y la derivada parcial de tita respecto de i es coseno de tita sobre r. Con eso, ¿para qué hacemos esto? Porque recuerden que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son respecto con u expresadas en términos de x y de y. Si tengo u en términos de r y tita, para derivarlas respecto de x y de y, puedo aplicar la regla de la cadena. U depende de r y de tita, así que la derivada de u respecto de x, ¿qué va a ser? La derivada de u respecto de r por la derivada de r respecto de x, que es coseno de tita, más la derivada de u respecto de tita por la derivada de tita respecto de x, ahí aparece este signo menos, seno de tita sobre r. Similarmente, u sub i, bueno, la derivada de u respecto de r y por la derivada de r respecto de i, más la derivada de u respecto de tita por la derivada de tita respecto de i. Está todo allí. Y similarmente, la derivada de b es función de r y de tita, y r y tita son función de x de y, así que la derivada de b respecto de x sería la derivada de b respecto de r por la derivada de r respecto de x, coseno de tita, más la derivada de b respecto de tita por la derivada de tita respecto de x, que es menos seno de tita sobre r. Y finalmente, b sub i es derivada de b respecto de r por derivada de r respecto de i, más derivada de b respecto de tita por derivada de tita respecto de i. Esta expresión. Yo sé que lo que es igual por ecuaciones de Cauchy-Riemann es u sub x, o sea, todo esto igual a todo esto, y u sub i, todo esto igual a menos b sub x, que es todo esto. Así que planteo eso. U sub x, o sea, todo esto, u sub r coseno de tita menos u sub tita seno de tita sobre r, igual a b sub i, que es b sub r seno de tita más b sub tita coseno de tita sobre r. Le vamos a llamar 1 a esa igualdad. La segunda ecuación de Cauchy-Riemann dice u sub i, u sub r seno de tita más u sub tita coseno de tita igual a menos b sub x, o sea, menos b sub r coseno de tita más b sub tita seno de tita sobre r, le llamamos 2. Si a la ecuación 1 la multiplico miembro a miembro por coseno de tita, va a quedar u sub r por coseno cuadrado de tita menos u sub tita seno de tita coseno de tita sobre r igual a b sub r seno de tita coseno de tita más b sub tita coseno cuadrado de tita sobre r. Y similarmente, bueno, esa expresión la llamo 3, similarmente a la 2 la voy a multiplicar miembro a miembro por seno de tita. Entonces va a quedar u sub r por seno cuadrado de tita más u sub tita seno de tita coseno de tita sobre r igual a menos b sub r seno de tita coseno de tita más b sub tita seno cuadrado de tita sobre r. Le voy a llamar expresión 4 a esa igualdad. Y ahora sumo miembro a miembro 3 y 4. Fíjense que acá voy a tener u sub r por coseno cuadrado de tita más u sub r por seno cuadrado de tita. Eso es simplemente u sub r. Esto y esto se van a cancelar porque son lo mismo con signo contrario. Acá lo mismo. Y esto con esto, que me va a quedar b sub tita sobre r por coseno cuadrado más b sub tita sobre r por seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Así que va a quedar u sub r de r tita igual a 1 sobre r por b sub tita de r y de tita. Y del mismo modo, nada más que multiplicando ambos miembros por coseno o por menos coseno y sumando, haciendo alguna maniobra muy parecida a esto, resulta que puedo obtener una cosa parecida, que es b sub r igual a menos b sub r en r y tita igual a menos 1 sobre r por u sub tita en r y tita. Y esas dos igualdades son las ecuaciones de Cauchy-Riemann expresadas en forma polar. Son parecidas, pero aparece un r. O sea, parecidas a u sub x igual a b sub y. Bueno, acá tengo u sub r igual a b sub tita, pero con un 1 sobre r. Y u sub tita dividido 1 sobre r con un signo menos igual a b sub r. O sea, hay similitud de hecho, pero cuidado que aparece el r. Ya vamos a ver cómo se usan, ¿sí? Y por supuesto que
Si la función llega a ser derivable, ¿cómo calculamos su derivada? Bueno, nosotros sabemos que es u sub x, todo esto, más i por b sub x, que es todo esto. Pero si aplicamos, por ejemplo, el hecho, acá tengo u sub r coseno de tita, y acá el u sub tita, yo sé que es igual a menos r por b sub r, así que con este menos va a quedar b sub r por seno de tita cuando aplico la segunda de las ecuaciones de Cauchy-Riemann a este término. Y similarmente, i por b sub r por coseno de tita, y acá i por b sub tita, pero b sub tita es r por u sub r, así que con ese r se van a cancelar y va a quedar u sub r seno de tita. Entonces f' de z, ¿cuánto vale? U sub r coseno de tita más b sub r seno de tita más i por b sub r coseno de tita menos i por u sub r seno de tita. Todo eso, fíjense que saco factor común u sub r entre estos dos. Y saco factor común b sub r entre estos dos. ¿Y qué va a quedar? Ah, bueno, no solo b sub r, sino i por b sub r. Así me queda coseno de tita menos i por seno de tita. ¿Sí? O sea, esto, chequeen, son cuentas de números complejos nada más, es igual a esto. Pero acá puedo sacar factor común coseno de tita menos i por seno de tita. Y entonces, ¿qué me va a quedar? U sub r más i por b sub r por coseno de tita menos i seno de tita, que no es otra cosa que e a la menos i tita. O sea que acá tengo la fórmula también para encontrar el valor de la derivada cuando tengo a u expresadas en términos de r y de tita. Derivo u respecto de r y derivo b respecto de r. Armo u más i por b y multiplico por e a la menos i tita. Veamos un ejemplo. Acá he anotado los resultados de recién. Esto no es nada nuevo, es simplemente lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Veamos el ejemplo este. ¿Qué pasa con la función logaritmo de z? Logaritmo principal de z. Ya sabemos que es logaritmo del módulo de z más i por el argumento de z. Si quisiera ir por el lado de reconocer a u y a b en términos de x y de y, el u sería justamente raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y el b sería el más doloroso, sería el arco tangente de y sobre x. ¿Cómo evadimos eso con el uso de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar? Bueno, simplemente, digamos, esta es la parte real u, que la puedo ver que acá está el módulo de z, o sea, logaritmo de r. Y acá está el argumento principal, o sea que el b es tita. Acá en la función logaritmo principal, el u de r tita es el logaritmo de r. Y el b de r tita es justamente tita, el argumento de z, las coordenadas polares de z. ¿Sí? ¿Cuánto vale? ¿Quién es el dominio para empezar? Ojo, ojo con el análisis, porque el dominio son todos los complejos menos el cero. ¿Por qué? Porque en el cero no está definido ni el argumento ni el módulo, así que más vale. Pero de ahí en más, en cualquier otro número complejo está definido la función logaritmo principal. ¿Sí? Pero vamos a acordarnos, fíjense, acá tengo la parte real y la parte imaginaria. La parte, en todo su dominio esta función es continua, pero esta función no es continua. ¿Dónde? Argumento principal, recuerden que tenía problema de discontinuidad, un salto de discontinuidad. ¿Dónde? En el semieje real negativo, incluido el cero, digamos. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Si yo tomo cualquier complejo que no sea el cero, en donde ya sé que están definidas u y b, ¿cuánto valen las derivadas parciales de u y de b respecto de sus coordenadas polares r y tita? U sub r es 1 sobre r, u sub tita es 0, b sub r es 0 y b sub tita es 1. Entonces ahora veamos si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Dice u sub r igual a 1 sobre r b sub tita. 1 sobre r igual a 1 sobre r por 1, sí, se cumple la primera. Y la segunda, a u sub tita lo divido por r, va a quedar 0. Cambio de signo, menos 0 igual a b sub r, 0, sí se cumple. O sea que se cumplen las ecuaciones polares de Cauchy-Riemann, las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar. Entonces ahora, ¿qué pasa
quiero ver el cumplimiento de la condición suficiente. Ya sé que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en todo el plano salvo en el cero. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann de forma polar. Pero eso garantiza que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann originales en todo el plano salvo en el cero. Pero ahora me voy a fijar. Resulta que las U sub R, las B sub tita, B, las funciones U y B, en realidad todas esas, fíjense, U sub R, U sub tita, B sub R, B sub tita, la función coseno de tita menos seno de tita sobre R, seno de tita y coseno de tita sobre R, que son las que aparecen cuando calculo la derivada parcial de U respecto de X, estas son continuas donde en todo el plano salvo en el semieje real negativo. Por lo tanto, la función logaritmo de z, ¿dónde cumple las condiciones suficientes? Bueno, las ecuaciones de Cauchy-Riemann polares casi en todo el plano, salvo en el cero. La continuidad de todo esto, en definitiva, de la U sub x, de la B sub i, U sub i, etcétera, etcétera, esas son continuas solo cuando r es distinto de 0. Y aparte, tita, el argumento principal, es cualquier número que no sea el pi. O sea que no esté en el semieje real negativo. Por lo tanto, la función logaritmo de z es derivable en todo el plano complejo, excepto en el semieje real negativo. Más vale que no puede ser derivable en el semieje real negativo, porque no es continua allí. Así que más vale. Pero de ahí en más, en cualquier otro punto, la función sí es derivable. ¿Y cuánto vale la derivada? En términos de las coordenadas polares, obviamente R0 va a tener que ser mayor que 0 porque en el dominio no está el 0. Y ya sabemos, esto tiene que cumplirse porque no podemos hablar de argumento principal igual a pi porque ahí no tenemos derivabilidad. Pero en cualquier otro caso, como este que he puesto acá, ¿cuánto vale la derivada? Bueno, U sub R, que es 1 sobre R, bueno, U sub R más I por B sub R por E a la menos I tita. Eso es la fórmula de la derivada evaluada en tita 0. ¿Cuánto vale U sub R? 1 sobre R 0 por E a la menos... O sea, 1 sobre R0 sería U sub R. B sub R es 0. O sea, esto vale 1 sobre R0. Esto vale 0 y esto es menos E a la menos I tita 0. ¿Y cuánto vale E a la menos I tita 0? Es lo mismo que 1 sobre E a la I tita 0, así que me queda en el denominador R0 E a la I tita 0, que es justamente el Z0, 1 sobre Z0. Otra forma, entonces, una forma de demostrar que la derivada del logaritmo principal cumple la misma regla de la derivación de funciones reales. Logaritmo de x era 1 sobre x la derivada. Bueno, el logaritmo principal de z es 1 sobre z. Y hasta ahí llegamos con nuestro estudio de la derivabilidad. En la clase que viene vamos a ver un concepto más fuerte que la derivabilidad, que es la analiticidad, que es justamente lo que realmente produce un montón de cosas especiales en la teoría de funciones de variable compleja, que la aparta de lo posiblemente similar que ustedes vean ahora que este desarrollo que venimos haciendo tiene con la teoría de funciones de variables reales. Las funciones analíticas son una historia muy especial y las vamos a ver la clase que viene. Hasta luego.